Eso es la ley de acefalía. Después tenemos lo que se llama la ley de doble acefalía, que es justamente lo que pasó acá, doble acefalía. No había presidente, no había vicepresidente. Renuncia de la Rúa, había renunciado Chacho Álvarez, que era el vicepresidente, doble acefalía. Ante una situación de doble acefalía, ni presidente ni vicepresidente, el Congreso establece que un funcionario público desempeña el cargo. En virtud de esto, el Poder Legislativo sancionó la ley 20.972, que es la ley de acefalía, que dispone que en tal situación el Poder Ejecutivo será desempeñado por el presidente provisorio del Senado. En segundo lugar, por el presidente de la Cámara de Diputados. Y ante la falta de estos dos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ante una ausencia temporal, los mismos permanecen en su cargo hasta la reasunción. Ante una cefalía definitiva, es decir, suponete que hay un atentado y mueren Michel y Macri. Claro. Ante una cefalía definitiva, como el Designated Survivor, está bien que nuestra Constitución no tiene eso de sobrevivir. El Congreso deberá designar por votación a un senador o diputado o gobernador hasta la finalización del mandato. Sí. Generalmente lo que se hace se llama elecciones, pero si no, lo que dice la Constitución es que tiene que terminar el gobierno. Acá lo que pasó fue eso. Vino Eduardo Duhalde y terminó lo que le quedaba de presidencia de la Rúa hasta el 2003. Y en el 2003 fueron las elecciones y ganan esto. En realidad gana Menem, increíblemente, después de todo el desastre que había hecho. Néstor entra segundo, van a balotaje. No hubo balotaje. Sí, hubo, a Menem no le alcanzaba la cantidad de votos. Si bien le había ganado, no le alcanzaba el mínimo para ser presidente. Tienen que ir a balotaje y Menem renuncia al balotaje. Antes de perder, renuncia. Ante la renuncia de uno de los dos candidatos, no hace falta que se vote. El otro queda elegido. Es decir, Néstor fue presidente con el 2% de los votos, creo, o el 3% de los votos. No, verdad, habían dicho que debe pegar la talla. Claro. Está bien. Claro. El de Macri. Bueno, para ser presidente de la Argentina se necesitan una serie de requisitos. Estos están establecidos en el artículo 89 y establece que para ser presidente o vicepresidente de la nación se requiere haber nacido en Argentina. Si el ciudadano nació en el extranjero, debe ser hijo de un ciudadano nativo. Si nació fuera del país y sus padres son argentinos, puede adoptar la ciudadanía a partir de los 18 años. Además, debe tener 30 años cumplidos al día de la votación. ¿Sí? La reforma de la Constitución de 1994 eliminó el requisito de ser católico, apostólico y romano porque no respetaba el derecho de igualdad. ¿Sí? Antes del 94 no podías tener un presidente judío, por ejemplo, o budista. Ponele. El cargo de presidente de la nación tiene una duración que la Constitución de 1853, es decir, la primera, establecía que eran 6 años y no podía ser reelegido en el próximo periodo inmediato. La reforma de 1949 habilita la reelección inmediata, pero fue derogada en 1957. La reforma de 1994 redujo la presidencia a 4 años y habilitó nuevamente la reelección de hasta un periodo consecutivo. ¿Esto qué quiere decir? 1983, vuelve a la democracia, gana Alfonsín, lo eligen por 6 años. ¿Sí? El gobierno después se cae por un montón de quilombos, pero lo eligen por 6 años. Primera presidencia de Menem, por 6 años. Se renueva la Constitución, Menem en el 89. Se renueva la Constitución en el 94, y la Constitución se renueva en el 94 para que Menem pueda ser reelegido. Pero para hacer eso el chabón cede 2 años. Entonces hacen la presidencia en 4. Entonces, ¿qué pasa? Macri, suponete, Macri o Cristina, que buscaba la RR, cuando decían que era la reelección de la reelección, era que te elijan por 3 periodos consecutivos. Cristina puede volver a ser presidente porque ya hubo un periodo intermedio. Putin. Claro, sí. Ya estuvo. Ahora está Macri, Cristina puede volver a ser presidente. Suponete que ahora está Macri, hasta el 2019. En el 2019 vuelve a ganar Macri. Hasta el 2023. En el 2023 no se puede postular Macri. Macri tiene que volver en el 2027, Hay un periodo donde tiene que haber otro presidente, no sé. X.
pero no puede. ¿Sí? Lo que querían hacer Néstor y Cristina era hacer un periodo cada uno. Sí. Sí. Ah, no, tremendo. Entonces, O sea, que primero era, gana Néstor, fue y Néstor. después gana Cristina Claro, para primero, volver. claro, primero fue Néstor. ¿Tá? Pega. Néstor hizo 4 años. Ganó Cristina, hizo 4. Sí. Ganó Cristina de nuevo, hizo 4. Entonces volvía Néstor. Sí. Pero Néstor se cagaba muriendo. Hacía 4 Néstor. Hace 4 Cristina, 4 Néstor, 4 Cristina, 4 Néstor. Y pensaba ser presidente durante 40 años. Sí. O sea, hasta que máximo el hijo se pueda postular. Dinastía. Más o menos. ¿Cómo se elige al presidente de la nación? Esto lo establece el artículo 94, ¿sí? En donde el presidente y el vicepresidente son elegidos por los ciudadanos por un sistema de doble vuelta electoral, balotaje. El balotaje existe a partir de la reforma de 1994, ¿sí? Antes no había, antes era elección, punto. Si un partido no alcanza una mayoría determinada, se deberá realizar una nueva votación entre las dos fórmulas que más votos obtuvieron. No más que 2. Sí, llegan 2 a la final. Para que no haya segunda vuelta, la fórmula ganadora deberá obtener más de, esto para que no haya, sí, para que no exista balotaje, lo que tiene que pasar es que los que ganen por más del 45% de los votos o el 40% de los votos y aventajar a la segunda fórmula por más de 10 puntos. Es decir, el balotaje se deberá realizar en un plazo máximo de 30 días posterior a la votación. ¿Qué pasa? Cuando gana Cristina en la segunda vuelta, gana con el 54% de los votos. Sí. No hay balotaje. El 54% de los votos, no hay balotaje. Ahora, si vos no tenés más del 45, pero llegaste al 40, y el que entró segundo tiene el 26%, tampoco hay balotaje, porque vos le tenés más de 10 de ventaja. ¿Está? 10 puntos de porcentaje. Los votos obtenidos deben ser votos afirmativos. ¿Esto qué quiere decir? Que son votos válidos, no son votos ni en blanco ni impugnados. ¿Sabés que hay una diferencia entre el voto en blanco y el voto impugnado? El voto impugnado, vos por ejemplo pones una feta de salame adentro del sobre. ¿Está? Yo me acuerdo cuando fue la crisis del 2001, sí. Por ejemplo, Fernando Peña había hecho unas boletas, había un candidato que en el partido de Menem que se llamaba Cojan, de apellido. Sí. Y a un personaje que hacía Fernando Peña se llamaba Rafael Orestes por el Orti. Entonces Peña mandó a imprimir unas boletas que eran Cojan por el Orti, era la fórmula. Y mucha gente, yo incluido, en el sobre puse la boleta de Cojan por el Orti. Ese es un voto impugnado. El voto en blanco es, vos metés el sobre vacío. Sí. No votás por nadie. Pero el voto no está impugnado. Se cuenta. El otro no se cuenta. El voto en blanco es cuando el ciudadano no elige por ningún candidato, pero no impugna su voto. ¿No? ¿Cuáles son las atribuciones que tiene el presidente de la Nación Argentina? Estas atribuciones se enumeran en el artículo 99. ¿Sí? El presidente de la Nación es el jefe de Estado y nos representa ante otros países y ante otros jefes de Estado y ante organismos internacionales, la ONU, la OTAN, lo que sea. ¿Tá? También es el jefe de gobierno y como tal es el responsable político de la administración general del país y además es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, es decir, es el jefe del Ejército, de la Marina y de la Náutica. ¿Tá? Por lo tanto, si el Congreso lo autoriza, puede declarar una guerra u ordenar represalias. Pero siempre el Congreso tiene que autorizar. ¿Tá? Ahora, el jefe de la Armada, el que se le hundió el submarino, es el jefe de la Armada, pero en realidad depende de Macri. ¿Cómo son las relaciones del poder ejecutivo con el poder legislativo? ¿Tá? El poder ejecutivo articula con el poder legislativo. El presidente es quien realiza la apertura de las sesiones del Congreso, lo que vimos recién, desde el 1 de marzo al 30 de noviembre, y además puede prorrogar estas sesiones, puede vetar leyes, puede prorrogar las sesiones ordinarias o llamar a sesiones extraordinarias. Además participa de la formación de las leyes, las promulga y las hace publicar en el boletín oficial. ¿Sí?
tiene prohibido expresamente dictar leyes de forma unilateral. No se puede levantar y decir, mañana hago esto, ¿sí? Y solamente puede dictar decretos de necesidad y urgencia. Sí, por algún motivo, el tipo puede decir, bueno, no sé, mañana quiero que todo el país apague la luz a las 10 de la noche, por todos los días, hasta las 12, porque hay una crisis energética. Y esto ni siquiera me interesa que lo trate el Congreso. ¿Eh? Pero decidido en conjunto con su jefe de gabinete y sus ministros. ¿Eh? Ya terminamos. ¿Cuáles son las relaciones? ¿Cuáles son las relaciones de el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial? El presidente de la Nación nombra a los magistrados de la Corte Suprema. Los magistrados de la Corte Suprema son los jueces. ¿Está? Con acuerdo del Senado, por 2/3 de sus miembros presentes en una sesión convocada a tales efectos. ¿Sí? 2/3 es el 66%. ¿Sí? Si hay 100 senadores, tiene que haber 66 presentes. Eso le alcanza para poder... ¿Cómo es una pro? No. Eso le alcanza para poder elegir a los magistrados de la Corte Suprema. El Poder Ejecutivo puede, entre sus facultades, puede indultar, es decir, perdonar, penas por delitos sujetos a jurisdicción federal, excepto en los casos de acusación de la Cámara de Diputados, ¿tá? Cuando lo acusa el pueblo, ¿tá? Que fue lo que hizo Menem, que indultó a los militares que Alfonsín había puesto preso, ¿sí? Y después vino Néstor y metió preso a los militares que Menem había indultado, que Alfonsín había metido preso. Argentina no crece nunca. Bueno, vamos a la última parte ya de todo lo que es política. Después ya entramos a adicciones. Igual esto, como yo te dije, le voy a pegar una leída más y le voy a pegar una mejorada más y te voy a anotar algunas preguntas para el miércoles si esta mina va o para que le pongas en el Classroom, ¿sí? Vamos a lo último. Democracia y ciudadanía, ¿sí? ¿Qué diferencias hay entre democracia y ciudadanía? La democracia hace referencia a una forma de gobierno en el que la ciudadanía participa en la toma de decisiones, directa o indirectamente por medio de sus representantes, ¿sí? No hay democracia si no hay ciudadanía, si no hay ciudadanos. También a la parte de Estado en la que el poder se ejerce en relación con sus habitantes, respetando sus derechos y garantizando el goce y ejercicio de ellos. ¿Tá? La ciudadanía es un concepto viejo que viene desde la época de la antigua Grecia, en donde los ciudadanos eran todos habitantes libres de las polis, de las ciudades, como se llamaban. Estos habitantes eran los que tenían derecho a voto y todo eso, tenían que tener ciertos requisitos. Tenían que ser mayores de 20 años y tenían que ser hijos de atenienses, hijos de Atenas, ¿no? Los ciudadanos podían decidir todo lo referente a las políticas mediante votos. Durante la Edad Media, el poder estaba en manos de los señores feudales. Las personas no tenían derechos políticos y debían obedecer a los ciudadanos. En la era moderna, los ciudadanos comenzaron a ser vistos como miembros de la sociedad. Las revoluciones burguesas provocaron que el poder absoluto quedase en manos de reyes y nobles. La representación popular comenzó a practicarse a través de los parlamentos o los congresos, ¿no? En la actualidad, en Argentina, se habla de ciudadano cuando se hace referencia a personas mayores de 18 años que pueden ejercer su derecho político, ¿sí? Vos sos mayor de edad, ¿cuál es la diferencia? Vos sos mayor de edad a los 18 años, sos ciudadano a partir de 18 años, pero podés votar a los 16. Es así de complicado. Si vos podés elegir, es decir, para ser ciudadano, por ejemplo, el ejemplo más común es el registro de conducir. Si vos querés sacar el registro de conducir a los 16, tengo que ir yo y firmar y autorizarte a tener el registro de conducir a los 16. Si lo sacás a los 18 no tenés ningún problema. ¿O solo para moto? No, para moto también. No, pero digo, ¿para auto también o solo para moto? No, para auto. Para auto. Moto creo que hace una cilindrada. Pero a los 16 años puedes elegir presidente. Si sos ciudadano a los 16 para votar, pero no sos ciudadano para firmar un cheque, por ejemplo, para tener una cuenta en el banco.
La palabra ciudadanía incluye a todos los miembros de un Estado que tienen derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en común. ¿Tá? Y después vemos los últimos dos puntos, que son la diferencia entre la democracia directa y la democracia indirecta. ¿Sí? La democracia directa es la vieja que vimos en Grecia, que dice que en la península donde se encuentra Grecia, favorecidos por la geografía del lugar, se ubicaron los primeros pueblos que formaron las distintas metrópolis, las distintas polis. ¿Tá? Estos pueblos de origen caucásico dominaron a los egeos y adoptaron su cultura. Fundaron distintas polis gracias a los padres fundadores entre los que se distribuían las mejores tierras. ¿Sí? Pero ¿qué pasaba? Los lugares que formaban tenían un límite de productividad. Cuando este límite de productividad era alcanzado, las nuevas generaciones debían formar nuevas polis. Es decir, una tierra no daba más cultivo, tenían que generar una nueva, ¿tá? Y debían formar una nueva polis. Así se forma lo que se conoció como la Magna Grecia, ¿sí? En todo el Mediterráneo, que es un ejemplo de una ciudad creada por los griegos. Por ejemplo, una ciudad creada por los griegos es Nápoles, en Italia. Sí. ¿Tá? En las distintas polis surgieron distintas formas de gobierno. Las polis son como provincias hoy en Argentina, ¿tá? Y aunque la primera siempre fue la monarquía, en muchos se evolucionó hacia otra forma. Por ejemplo, en Esparta derivó en una diarquía, que era un gobierno en el que la jefatura de Estado residía en 2 personas. En Atenas, de la monarquía se pasó a la tiranía, y de ahí se llevó a la democracia. ¿Tá? Y por último, vemos lo que es el sistema indirecto, o la democracia del siglo XXI, como se la conoce, que es lo que vimos recién, ¿no? Que en la reforma de 1994 se introdujo la elección directa, ya que la Constitución original contemplaba la elección indirecta, donde los ciudadanos eligen electores y los electores reunidos en un Congreso General eligen presidente, como pasa en Estados Unidos. ¿Tá? En Estados Unidos se mantiene eso, que es lo que hizo que gane Trump. Acá no, acá es la democracia, es el sistema indirecto. Los ciudadanos directamente eligen a los electores. En Estados Unidos, ¿viste cómo es? Hay un colegio, la gente elige a quienes los representan y se junta como un cónclave de representantes, y ese cónclave de representantes elige el presidente. Por eso, paradójicamente, Hillary tenía más votos, tuvo 2 millones más de votos que Trump, pero Trump fue presidente. ¿Sí?